Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El tema de la clase de hoy es el romanticismo. Romanticismo, movimiento artístico, va más allá de lo literario, movimiento artístico del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, surge precisamente este movimiento. ¿Y dónde? ¿Dónde? Uno cuando escucha hablar del romanticismo cree que tiene que ver con lugares así impuestos por por el turismo como románticos, entre comillas, ¿no? Directamente vinculándolo con el tema amoroso, y entonces piensa enseguida Francia, París. No hay nada menos romántico que un francés, ¿no? En realidad Francia fue la cuna siempre de aquellos movimientos y corrientes filosóficas vinculadas con lo racional. De hecho, el racionalismo surge en Francia, con Descartes, ¿no? No lo van a adivinar. Algunos dirán Italia, Italia también. Bueno, todos estos países en realidad europeos, sí, fue en Europa, ¿no? Pero todos estos países europeos en realidad recibieron en su momento el romanticismo y lo adoptaron, pero no como un movimiento propio. Aunque parezca mentira, el origen del romanticismo está en Alemania. Alemania, caracterizado siempre, ustedes dirán, pero más frío que un alemán. Bueno, pero tiene mucho que ver con lo pasional, ¿no? Y los alemanes siempre han sido muy apasionados, especialmente hablando de materia filosófica, en materia ideológica, ¿no? Lo sabemos por historia, ¿no? Que han sido siempre muy profundos en materia de ideologías, ¿no? Muy apasionados, ¿no? Y el romanticismo evidentemente trasciende el sentimiento y va mucho más allá. Es un movimiento que va más allá del tema amoroso. Por eso nos vamos a llevar algunas sorpresas cuando enumeremos las características del romanticismo. Este romanticismo entonces que surge en Alemania y se extiende al resto de los países europeos y también luego pasa en ese mismo siglo XIX a América, con representantes en Argentina como Esteban Echeverría, José Mármol, el mismo Sarmiento, ¿no? Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, los muchachos de la generación del 37, los hijos de los que hicieron la Revolución de Mayo. Bueno, vamos a las características del romanticismo. Y la primera es la ruptura de las normas del neoclasicismo. Es decir, el movimiento anterior, siempre nuestra historia del arte siempre fue la historia del arte en la civilización, ¿no? Fue pendular, es decir, fuimos siempre, la humanidad fue siempre de movimientos, de movimientos clásicos, de movimientos en los que era necesaria cierta normativa, donde nos decían de cómo había que hacer arte, de muchos reglamentos, normas y formas de lo que estaba bien y lo que está mal, de para qué sirve el arte. Y a ello siempre se le contrapuso movimientos anticlásicos, ¿no? De ruptura, en donde no había límites, o por lo menos se rompen con los límites impuestos anteriormente, ¿no? La libertad, la pasión, el desenfreno en algunos casos, lo irracional, o simplemente oponerse a lo clásico, ¿no? Oponerse a lo que ya estaba preestablecido, ¿se entiende? De modo que el romanticismo evidentemente fue un movimiento que rompió con el neoclasicismo, que era el movimiento propio del siglo XVIII, que aspiraba al racionalismo, a la ilustración como modelo, ¿no? Para lograr el beneficio, el bienestar de toda la sociedad. Y que además tenía, el arte estaba visto como que tenía una función, ¿no? Un fin absolutamente didáctico, moralizante, había que aleccionar al pueblo, a la gente, de cómo había que comportarse. Entonces el romanticismo rompe con esto, ¿no? Y romper con esto significa entonces romper con muchas normas. Por ejemplo, a la hora de escribir una obra de teatro, en el neoclasicismo se hacía según las antiguas normas de Aristóteles, por eso hablamos de lo clásico, ¿no? Siglo V a.C., en las que había que respetar unidad de tiempo, unidad de acción, unidad de lugar. Bueno, el romanticismo rompe con esto. Si quiero escribir una obra con 4 actos, ¿por qué tiene que ser con 3 o con 5 como lo establecía Aristóteles o como lo establecían los movimientos clásicos? Lo escribo como yo quiero y lo escribo en 4 actos. O si quiero representar una escena violenta arriba del escenario, ¿por qué tengo que hacer como los clásicos? No representemos una escena violenta, representamos una escena violenta. Bueno, esto es, ¿no? Romper con las normas clásicas. ¿Por qué tiene que haber
un relato, un cuento que tenga un único narrador a lo largo de todo el relato. Y si quiero poner primero un narrador en tercera persona y luego pasar a uno de primera o al revés, si quiero meter un narrador dentro de otro, si quiero jugar con eso, rupturas narrativas, ¿no? De las tramas narrativas y de la trama de los espacios, ruptura de los espacios, ruptura del tiempo, si quiero hacer un salto de un capítulo al otro, ¿por qué no lo puedo hacer? Esto es lo que dice el romanticismo libremente, ¿no? Uno de los puntales así, de los emblemas del romanticismo es la libertad, siempre la libertad de expresión en todos los niveles, ¿no? Muy bien, entonces la ruptura de esos esquemas neoclásicos como primera característica. Otra característica era la valoración de lo subjetivo antes que lo objetivo, ¿no? Es decir, lo que importa es lo que le sucede al poeta y no la realidad objetiva. Entonces hay que transmitir la visión de la realidad a través del autor, del poeta, de lo que siente él, de sus sentimientos, no tanto de lo que es en realidad, sino de lo que él siente. Uno de los iniciadores del romanticismo fue Goethe, ¿no? El creador de una novela que se llamó Las desventuras del joven Werther, ¿no? Una novela que causó mucha sensación en su momento. Y ahí este joven alemán, ¿no? Estamos hablando de literatura alemana, por eso es que fue donde surgió el romanticismo. Este joven Werther, ¿no? Este personaje, escribía un diario íntimo, se supone, ¿no? Y en el diario decía que se había enamorado de una chica. Esta chica un día lo saludaba, otro día no lo saludaba, le lleva la punta, le lleva la punta. Bueno, era toda una cuestión de que hoy nos resultaría tedioso porque las relaciones son mucho más abiertas, mucho más directas, pero en esa época había toda una conquista y toda una cuestión de hoy le di la mano, no se la di, me sonrió, etcétera, ¿no? Todo un código. La cuestión es que, ¿cómo termina esta obra? Lamento spoilearla, ¿no? Pero, ¿cómo termina esta obra? El joven Werther se entera que esta chica termina casándose con otro. ¿Y él qué hace? Sí, efectivamente, se suicida. A raíz de este final de esta obra, fíjense el impacto que hubo en la sociedad, ¿no? Muchos jóvenes alemanes se suicidaron, ¿no? Se sintieron tan identificados con el joven Werther que se suicidaron, ¿no? Es decir que los poetas captaron un poco el espíritu de ese momento, ¿no? La valoración, entonces, esta sería la característica de la valoración de lo subjetivo antes que lo objetivo. La supremacía de la pasión y el sentimiento antes que la razón. Todo lo contrario de lo que había pasado en el neoclasicismo. Nada de razón, sino sentimiento y pasión. Eso es lo importante, lo que siente el poeta y lo que sienten los protagonistas de sus obras. No la realidad objetiva. Porque a lo mejor uno podía pensar objetivamente, bueno, ¿para qué se suicidó? Podría haber esperado y a lo mejor encontraba otro amor de su vida, ¿no es cierto? Eso lo diríamos hoy. No era la visión del romántico, ¿sí? Seguimos con las características en otro videíto.